Las 5 urgencias, anótenselas, están ahí anotaditas, péguenle una leída de los conceptos básicos de cada una. Obviamente que cuando se le tome se le va a tomar con algún ejemplo, pero lo importante es el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, ahí se le va a ir preguntando de lo más básico a lo más complejo. Lo importante es la identificación, el tratamiento, la identificación y no tanto el tratamiento, pero el diagnóstico es importante y que lo reconozca. Bueno, Fabi, cuando quieras. Leo, me avisa si se ve la pantalla y si me escuchan bien. Se ve y se te escucha bien. Gracias, ahí damos inicio. Bueno, vamos a hablar del módulo 9, que trata sobre semiología de la columna. Mi nombre es Fabián Suárez, soy residente de primer año del Sanatorio Güemes. Vamos a dar inicio. En cuanto a la columna, sabemos que forma parte principal del esqueleto axial y desempeña una misión en la postura y la locomoción. Esta soporta lo que es el peso del cuerpo y protege la médula espinal y los nervios espinales. Además, proporciona lo que es la rigidez y la flexibilidad del cuerpo. La columna vertebral está integrada por 33 vértebras que están divididas en 5 regiones, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. La configuración básica a lo largo de toda la columna, las vértebras van a tener un cuerpo anterior, un arco posterior, 2 apófisis articulares, 2 apófisis transversas, 2 apófisis espinosas, 2 pedículos y 2 láminas. Hay 2 diferencias bien marcadas entre la primera y la segunda vértebra. La primera vértebra es el atlas, que es el hueso más largo de toda la columna vertebral, y esta se articula con el hueso occipital sosteniendo la cabeza. La segunda vértebra, el axis, que presenta una apófisis odontoides que tiene una superficie interior que es cóncava, y hacia el lado posterior una convexa, que esta se articula con el atlas, y esta es la que le da la rotación lateral al cuello. También están conformados entre vértebra y vértebra lo que son los discos intervertebrales, que es una estructura que se encuentra lo que es a nivel cervical, dorsal, lumbar, y está compuesto de 2 partes, lo que es el núcleo pulposo, que lo que hace es que absorbe las fuerzas de compresión entre las vértebras, y un anillo fibroso que está formado por colágeno que limita la rotación de las vértebras. Ahora vamos a hablar sobre lo que es ya la semiología. Inicialmente vamos a iniciar por la inspección. Siempre debemos evaluar el paciente de pie con el mínimo ropa posible. También para valorar, se valora desde posterior y de perfil. Lo que inicialmente se buscan son las curvaturas y el eje normal y los ejes normales. Entonces, en el perfil lo que vamos a apreciar son las 2 concavidades o la lordosis, lo que es en la región cervical y la región lumbar, y las 2 convexidades o sifosis a nivel dorsal y a nivel del sacro, como se observan en las imágenes. Mirando también a la persona desde atrás, se debe distinguir lo que son las apófisis espinosas de las vértebras. Estas siempre van a ser más notorias cuando el paciente se encuentra en flexión, y las más prominentes van a ser la vértebra de C7 y D1. También, como podemos ver en la imagen de la izquierda, vamos a lo que es evaluar lo que es las atrofias, las asimetrías musculares, la alineación de la cadera, de los omóplatos y de los hombros. En cuanto a la palpación, esta debe comenzar evaluando los puntos dolorosos sobre las apófisis espinosas, que siempre debe ir comenzando por el occipucio y bajando los dedos lentamente de una a una por la columna cervical, torácica y lumbar.
también se deben palpar lo que es lateralmente la musculatura paravertebral. Debe buscarse algún dolor en relación a la articulación sacroiliaca. Como podemos ver en la imagen de la izquierda inferior, palpar la escotadura ciática, donde podemos evaluar si hay alguna irritación crónica de las raíces nerviosas debido a un posible estenosis del canal o una hernia del núcleo pulposo del disco. Esta también nos sirve para evaluar la percusión, nos sirve para evaluar en caso de que sea positiva, lo que nos refiere que es un dolor tipo agudo. Esto lo podemos llevar a la práctica descartando alguna lesión crónica. Una vez evaluada los reparos anatómicos, se debe evaluar la movilidad. El cuello es la porción más móvil, la flexión y la extensión se realizan fundamentalmente entre la cabeza y la primera vértebra, como les había comentado, y la rotación principalmente entre la primera y la segunda vértebra cervical. Y los otros movimientos de rotación, flexión y extensión, estos sí ya son producidos por las demás vértebras cervicales. Estos son los ángulos de flexión, extensión y rotación a los que normalmente llega el cuello. En cuanto a los movimientos del resto de la columna, están sujetos más que todo a una mayor variación y requieren de evaluar de la flexión, la extensión, rotación e inclinaciones laterales. Estos son los ángulos a los que normalmente se llega. En extensión más o menos 30 grados, en flexión más o menos unos 75-90 grados y hacia inclinación lateral unos 35 grados. Vamos a pasar a evaluar lo que son las maniobras semiológicas, para las cuales nos van a sugerir algún daño o una lesión espinal. Iniciamos con la maniobra de Spurling. El paciente se encuentra sentado, se debe comprimir la cabeza hacia abajo en el plano vertical y si es positiva se producen lo que son parestesias y radiación del dolor. La prueba de Jackson, que es una prueba de compresión, que lo que se hace es se siente sobre la cabeza del paciente y luego se rota hacia un lado y hacia el otro. Si al efectuar la presión sobre los agujeros intervertebrales aparece un dolor periférico, nos puede sugerir que tiene unos cambios en las articulaciones vertebrales y puede producir lo que es irritación radicular. El signo de Bacodi por medio de una punción de hombro sobre la cabeza del paciente. Si el signo es positivo, hay disminución o desaparición de los síntomas, es compatible con una compresión extradural cuyo origen puede ser una hernia de disco o compresión radicular a nivel de C4, C5, C5, C6, C6, C7. Son los más comunes. La prueba de distracción, lo que se hace es colocar la mano en la barbilla y la otra en el occipucio para ejercer lentamente una fuerza de distracción. El test es positivo si se produce un alivio de los síntomas. La prueba de espinal, esta prueba lo que evalúa es la inestabilidad atlantoaxial. Entonces el paciente está en decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla, se efectúa una leve flexión cervical, se estabiliza el occipucio sobre el atlas y se aplica una discreta fuerza hacia adelante. En caso de ser positivo, hay una sensación de tener algo en la garganta, motivada más o menos por un desplazamiento anterior del atlas hacia el esófago y debido por la movilidad de la articulación atlantoaxial.
La prueba Valsalva, que consiste en que el paciente debe ejecutar una inspiración profunda y mantenerla mientras se agacha. Esta es positiva cuando aumenta o aparece dolor debido al incremento de la presión intracraneal y puede ser compatible con radiculopatías de algún origen mecánico. La prueba de plomada y signo de Adams, esta lo que se hace es que se coloca la vértebra C7, un peso, un plomo puede ser, y se utiliza para identificar las desviaciones anatómicas o algún desplazamiento. Ahí, como podemos ver en la imagen izquierda, debiese ser similar a como está la imagen derecha, pero la imagen derecha tiene un realce. Ahí podemos ver que la paciente tiene una desviación. El signo de Adams en la foto de la derecha, lo que se evidencia es la escoliosis de una forma más marcada. Lo que se hace es que se debe inclinar el paciente hacia adelante con una actitud de tocarse los pies con las manos, de adelante hacia atrás. Y lo que evalúa es el signo de Adams, que es hacia la parte derecha donde se ve esa sobresaliencia de la espalda. Y bueno, la escoliosis puede ser estructural o puede ser no estructural o patológica. La patológica, más o menos, para que lo entiendan, es por un acortamiento del miembro inferior y la columna adopta esta posición para compensar. Otro signo es la prueba de hiperextensión, que lo que se hace es que el paciente se encuentra en decúbito prono. El médico lo que sujeta es las piernas y le pide al paciente que levante el tronco. También se puede hacer de forma pasiva, o sea, con asistencia, como está la imagen de abajo. En caso de haber dolor, lo que evalúa son las raíces, dolor facetario en las raíces compatibles con el nivel. Esta otra maniobra es la maniobra de Neri. El paciente se encuentra sentado con las piernas colgando en la camilla, se le baja la cabeza de forma pasiva, se intenta hacer un contacto con el mentón y el tórax, y si hay aparición de dolor en la extremidad inferior, se puede comprender que hay una compresión nerviosa. El último signo son unos muy comunes, que uno es la maniobra de la Seyek, que el paciente se encuentra en decúbito dorsal, se le eleva el miembro inferior tomándolo desde el talón con la rodilla en extensión, y si hay dolor antes de los 70 grados o parestesias, la maniobra se considera positiva. Y en caso de ser positiva, se puede aplicar la maniobra de Bragar, que lo que se hace es que se desciende levemente la pierna hasta donde desaparece dolor, y después se realiza lo que es la dorsiflexión del pie. Si hay dolor después de realizar la dorsiflexión, se considera una maniobra positiva y es muy compatible con una hernia de disco. Eso en cuanto a las maniobras. Ahora lo que luego se debe hacer es un examen neurológico, evaluando todos los dermatomas, y dependiendo la localización, pues la realización de los estudios o demás imágenes diagnósticas. Lo otro que también se puede evaluar son los nervios. Este es un esquema, un resumen de los reflejos más comunes que se pueden evaluar. Ahí está a nivel de C5, C6 el reflejo bicipital, y hasta el reflejo de aquiliano, que evalúa lo que es el C1. Dependiendo, siempre realizar esta evaluación, dependiendo del paciente, dependiendo del cuadro clínico. Ahora vamos a pasar a lo que son las imágenes diagnósticas. Inicialmente tenemos lo que es la radiografía cervical de frente, que lo que se evalúa es la estructura, la alineación de la columna cervical.
Fabi, ¿qué pasó? No, no, no me anda esto. O sea, que no me anda no sé en qué imagen va. Estás en radiografía de frente anteroposterior. Fíjate si lo puedes descargar a tu compu y pasarlo desde ahí. Lo estás pasando desde el drive. Listo. Ahí está. ¿Ahí pasó? Sí, pasó. Perfecto. Continuamos. Entonces, aquí tenemos un esquema donde podemos asociar lo que son las estructuras anteriormente mencionadas, el espacio del disco vertebral, la articulación superior, la articulación inferior, los pedículos, las apófisis espinosas, las apófisis transversas y las demás estructuras como para asociar los niveles que pueden ser las costillas, la clavícula. Esta es una radiografía de perfil donde podemos evaluar las estructuras anteriormente también mencionadas, el cuerpo, las apófisis espinosas, y lo que también podemos ver es una alineación de lo que son los cuerpos vertebrales, ver que no hayan protrusiones o alguna alteración estructural de la columna. Esta es una radiografía lumbar, donde también podemos ver, para que más o menos tengan una asociación de cómo se ve, y las mismas estructuras, solo como para que vayan asociando. Esta es una radiografía de perfil para que vean cómo se ven los cuerpos, la alineación de los cuerpos. Esas líneas, para que vean la longitudinal anterior, es donde podemos evaluar que no hayan desplazamientos, o sí. Y lo mismo son las líneas de atrás, son las líneas guía, para que ustedes sepan cómo es la anatomía normal. Otras imágenes que tenemos son la tomografía axial y la resonancia magnética, que bueno, la resonancia nos aporta una utilidad similar a la resonancia, pero en cuanto al detalle óseo tiene unas ventajas, y es más opcional en cuanto a la evaluación de este tipo. Y a la resonancia magnética, sí es lo que se evalúa, nos permite una visualización más objetiva de lo que son las protrusiones discales y las lesiones de tejido blando, lo que son ligamentosas de la médula espinal y demás. Esto, como para que lo vayan asociando, es en la resonancia magnética tiene por así decirlo, tres facetas. Una es el T1, que lo que observa es el tejido graso blanco; el T2, que observa el tejido líquido, que observa el líquido blanco; y el STIR, lo que es un T2 con la supresión grasa, o sea, que se ve negro. Entonces ahí tienen unos ejemplos como para que vayan, como para que tengan idea de lo que es este estudio. Este es un corte sagital de la columna, donde podemos evaluar las estructuras, sobre todo las estructuras ligamentosas, lo que es el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, el disco intervertebral, el anillo fibroso, el núcleo pulposo, la placa terminal cartilaginosa y el cono medular. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las patologías. La más común, que es la lumbalgia, que se define como un dolor fuerte, sordo en la parte inferior de la espalda, que puede combinarse con dificultad para movilización, al caminar, al ponerse de pie, que es un dolor irradiado a la pierna, y puede también lo que conocen como ciatalgia, espasmos musculares, debilidad muscular, parestesias. La lumbalgia puede ser mecánica, que puede ser secundaria a un trauma, a posturas, movimientos o fuerzas, que el dolor suele ser agravado por el ejercicio y que se más o menos con el reposo y con el calor. También el otro tipo que tenemos es el lumbago inflamatorio,
que este sí es secundario a enfermedades inflamatorias con compromiso de la columna o articulaciones sacroiliacas. El dolor de este suele ser nocturno y se alivia a diferencia del anterior con ejercicios y aumenta con el reposo. La otra patología es la lumbociatalgia. Esta es lo que es un dolor lumbar que se irradia por una de las extremidades inferiores, siguiendo la distribución de una raíz nerviosa que habitualmente es L5-S1. La causa más frecuente es la hernia de disco intervertebral de L4, L5, L5-S1 y comprime la raíz. Para esta maniobra, los signos que comentábamos anteriormente, el de la Selle y el de Bragar. El tratamiento es dependiendo la causa, dependiendo la sintomatología del paciente. Siempre se trata de iniciar lo que es conservadormente con AINES, calor seco, terapia física, elongación, kinesiología, electromagnetismo, ultrasonido. También se puede dar por fomentando la pérdida de peso y ejercicio bajo impacto aeróbico y como comentaba antes, tratar principalmente lo que está iniciando la sintomatología. El tratamiento también puede ser quirúrgico mediante infiltraciones. Dependiendo la causa se puede hacer lo que es una laminectomía, dependiendo también la causa, si es una hernia, si es una protrusión. Lo que también se puede hacer es un tratamiento quirúrgico con una artrodesis, que este es un ejemplo de artrodesis, que aquí está lo que es uniendo, por así decirlo, las vértebras de S1 a L3. Otra de las patologías comunes es la cervicalgia, que es el dolor en la zona cervical, que principalmente causa por la tensión muscular asociada a varios factores como posturales, la sobrecarga, el latigazo, que es lo que aparece común en los accidentes de tránsito, que es una flexión y extensión brusca. También está asociada a sedentarismo, y en caso de que tengamos alguna otra sospecha de que sea la causa, podremos pedir lo que son estudios de ampliación, lo que es una radiografía o resonancia magnética, pero generalmente el diagnóstico suele ser clínico. Entonces, a menos de que tengamos otra duda como en relación a la sintomatología, podemos verlo asociado a unas patologías nerviosas, pinzamientos, compresiones radiculares, patologías vertebrales o discales, que sean traumáticas, fracturas o tumores. También puede verse asociado a otros síntomas como contractura muscular, braquialgia, parestesia, cefalea, mareos y náuseas. Y una cosa a tener en cuenta para el diagnóstico diferencial es que no generan acúfenos ni alteración auditiva. Esto como para descartar que la cervicalgia no sea de origen central. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las cervicobraquialgias, que es bastante similar a lo anterior mencionado. Hasta lo que percibe es un dolor en la región cervical que irradia hacia el miembro superior a través del territorio que corresponde a la raíz nerviosa cervical. La más fuertemente afectada es la entre C7 y C6. Está mayormente asociada a causas biomecánicas, y la mayor causa, la más frecuente, es la hernia de disco. La sintomatología va a verse afectada dependiendo el nervio que ésta afecte. Entonces aquí les puse a manera de esquema lo que son las ramas del plexo braquial, y la sintomatología va dependiendo la rama que ésta afecte. La etiología pueden ser
asociadas a lesiones traumáticas, alteraciones articulares, espondilosis, fibromialgia, artritis reumatoidea, neoplasias, tumores de mama, linfoma, y también pacientes que hayan requerido de radioterapia pueden verse afectados. La clínica va dependiendo del nervio que afecte y el compromiso, si es alto, medio o bajo, y puede causar parestesias o hiperestesias distales. El tratamiento inicialmente, como comentaba en la patología anterior, el tratamiento inicialmente siempre va a ser conservador y dependiendo de la evolución del paciente, pues se realizarán estudios y una opción de tratamiento quizá quirúrgico. Entonces, el tratamiento inicial es con AINES, calor seco, kinesiología, mejora de las posturas. Algunos pacientes requieren de inmovilización con collar. Y como comentaba, si es necesario con algún estudio de ampliación, se realizará, y dependiendo de los resultados, pues se puede plantear un tratamiento. En caso de que no mejore con terapia conservadora, lo que se plantearía es un tratamiento quirúrgico, que en la mayoría de los casos sería lo que es el retiro del disco parcialmente o en su totalidad, para reemplazarlo por un implante que va entre vértebra y vértebra. Esto es un esquema que más o menos como sería un procedimiento quirúrgico por una hernia de disco, para que lo tengan en cuenta. Eso es en cuanto al módulo 8 de semiología de columna. Ustedes me dirán si sigo de una para pasamos al módulo 9, que es sobre fracturas de la columna. Sí, Fabio, a mí me gustaría hacerle un comentario a los chicos con respecto a lo que son las lumbalgias, lumbociáticas, cervicalgias. Son cosas que eso sí ustedes van a ver en cualquier consultorio, van a ver un montón, porque es una de las principales causas uno de los principales motivos de las atenciones en las guardias, ¿sí? Y una eterna lucha entre los clínicos y los traumatólogos, por lo tanto, sea del lado que sea que estén, lo van a ver. Una cosa muy importante que habló Fabián es con respecto a los síntomas auditivos que puede tener el paciente con dolor cervical. No todo dolor cervical, o sea, no toda contractura o molestia cervical provienen de la columna, ¿sí? Uno puede tener una contractura a nivel cervical en la zona del cuello, pero refiere que siente, que escucha un sonido, un pitido, o que se marea, o que tiene vértigo. Eso probablemente la contractura cervical sea una consecuencia de eso. Ustedes pueden tratar, obviamente, la contractura cervical con kinesiología, magnetoterapia, un poco de calor, pero si no resuelven lo principal, que seguramente debe ser algún problema de otolito, algún problema a nivel central, esta persona va a seguir teniendo. Entonces ahí es importante derivarlo a un otorrino, como para que le haga un buen examen físico y valore tratarlo como ellos sabrán tratar. Importante en las lumbalgias y en las lumbociáticas identificar las banderas rojas. Son pacientes que requieren a veces requieren internaciones breves para alguna analgesia endovenosa porque presentan mucho dolor. Así que eso sí, ustedes tienen que leerlo y tienen que saberlo. Nadie le va a preguntar con respecto al tratamiento cómo son los pasos de tratamiento quirúrgico, pero por ahí sí reconocer alguno que requiere tratamiento quirúrgico, que son hernias discales, que cualquiera que vea una resonancia se da cuenta que hay que sacar ese pedazo de disco adentro de la médula. ¿Les quedó alguna duda? Una clase bastante larga, vamos a hacer un pequeño receso ahora, así estiran un poco, descansamos un poquito, tomamos algo y continuamos, ¿les parece? ¿Qué queda, Leo? ¿Fractura de columna y qué es el otro módulo? Es el último módulo. Ah, fractura, ok.